Chicos, buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, doctora. Perfecto. ¿Hay algún grupo que de manera voluntaria quiera empezar a exponer? Doctora, el grupo 3 podría decir que no hay este inconveniente. Ya, a ver, por favor, inicie. Momentito, doctora, mientras compartimos las diapositivas. Ya, a ver, inicien, chicos. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el caso clínico del seminario número 5. Para, uy, ahí está. Para comenzar, vamos a dar sobre la afiliación. La paciente es una mujer de 61 años de edad, raza mestiza, natural de Lima, jubilada, viuda, secundaria completa, católica. En relación a su enfermedad actual, la paciente refiere que hace 2 semanas ya va padeciendo un malestar general y hace 2 a 3 días presenta baja de apetito, astenia y fiebre que llegó hasta los 39,5 grados centígrados y por ello decidió automedicarse con paracetamol y como no mejora, acude a emergencia. En relación a sus funciones biológicas, la paciente presenta hiporexia, sed aumentada, estreñimiento, en relación a sus exposiciones, presenta estreñimiento y heces, el sueño conservado y una orina turbia y mal olor desde hace 7 meses, ¿no? Y esto ya nos va asociando, caracterizando hacia una posible ictus, ¿no? Y un volumen aproximado de 1.200 mililitros en 24 horas, ¿no? Entre los antecedentes personales tenemos un ASD isquémico bilateral de los 55 años, una hipertensión controlada desde hace 55 años, enfermedad aterosclerótica cardiovascular de los 55 años y una vejiga neurogénica de los 60 años que entre los antecedentes más importantes, hemos destacado este, ya que ha sido tratada crónicamente con sondaje intermitente para el drenaje de la orina y esta probablemente es una puerta de entrada, ¿no? Para la infección. Y entre los antecedentes familiares, mamá y papá hipertensos y el papá ha tenido una neoplasia maligna de colon también. En relación al examen físico, podemos observar la presión arterial está disminuida, 80/60, según hipotensa en la paciente, un pulso de 110, 50 taquicárdica y una frecuencia respiratoria de 20, ¿no?
está ya borrando el límite, ¿no? Taquinémica se podría decir. Y una temperatura febril, 38,9, peso 50 y una talla 1,55, ¿no? Por lo que ya evaluando esto, podemos asociarlo a que la paciente se encuentre hemodinámicamente inestable, ¿no? Probablemente cursando, con más adelante ya viendo el laboratorio, que lo van a explicar mis compañeros, una posible sepsis. El examen general, la paciente se encuentra somnolienta, en mal estado general, bien nutrida, en decúbito dorsal preferencial, piel trigueña, con elasticidad disminuida y no, el nivel de tejido celular subcutáneo no encontramos edemas. En el examen regional está tórax y pulmones. El murmullo pasa bien, no se encuentra ninguna anormalidad, no hay presencia de rales. Cardiovascular todo conservado, ninguna anormalidad. Ritmos cardíacos rítmicos, aumentos de intensidad y frecuencia. No se encontraron soplos y los pulsos están presentes. En abdomen también se encuentra todo conservado, ruidos hidroaéreos presentes, movimientos presentes, es blandamente depresible, no hay dolor ni presencia de masas. A nivel genitourinario hay que tener en cuenta acá que si hay presencia de puntos retrouretrales superiores y medios, eh, positivo dos cruces y un puño de percusión lumbar positivo tres cruces, ¿no? Y esta servilateral y hay ausencia de masas, ¿no? No se presentan masas. En extremidades, una hipotrofia muscular leve, y a nivel neurológico se encuentra somnolienta, orientada en tiempo, espacio y persona, algo irritable y no presenta signos meningios ni de focalización. No, decía Nicolás si puedes ir a la diapositiva de hallazgos de laboratorio, porque con base a esos resultados hemos planteado los problemas, así que para que puedan entender mejor que primero los lean. Así, estoy. Sí, está más adelante, está más adelante. Esos. Ya bueno, más adelante los compañeros van a explicar la fisiopatología y por qué se presenta esto, pero bueno, para tenerlo en cuenta, la paciente presenta una leucocitosis, está aumentado el número de leucocitos con presencia de bastonados, 84% segmentados. Yo lo leo, Eh, Nicolás. Tú lo lees, ok. Sí. Doctora, sí, el tema del examen laboratorio, según las preguntas, yo estaba después, pero se va a mencionar ahorita en este punto. Según los exámenes complementarios, el hemograma no mostraba leucocitos elevados de 16.900, asimismo en abastonados una cantidad de porcentaje de 5%, segmentados 84%, linfocitos 10%, basófilos 0%, monocitos 1%, eosinófilos 0%, una hemoglobina de 12,5 y un hematocrito de 37%. Asimismo, la urea que se encuentra en 40, una creatinina en 1,7 y una glucosa de 83. Estos resultados ya nos van dirigiendo un poco a ciertos diagnósticos presuntivos que se van a mencionar más adelante, pero hacia grandes rasgos, por ejemplo, en caso de un fracaso renal agudo, la urea nos empieza a mencionar que estando en 40, estando más de 24, y además del tiempo que se mencionó en la historia clínica era mayor a 2 semanas, así que nos va guiando por ahí. Asimismo, la creatinina, que se encuentra en 1,7 miligramos por decilitro, que también se encuentra elevada, asumiendo de que también según las reglas de las normas de CADIGO, asumiendo de que esta creatinina haya superado el 0,3 basal, 0,3 miligramos por decilitro a su basal, también estaría coincidiendo con los criterios en este caso, ¿no? Asimismo, en el hemograma nos muestra leucocitos elevados. Asimismo, también está en la siguiente, porfa, si puedes colocarlo. La siguiente página, por favor.
Ahí está. En el examen de orina, unos leucocitos de mayor a 100 por campo, y además asociándolo también con lo encontrado en la evaluación física, como que la paciente hace 2 semanas mencionaron que tenía una fiebre de hasta 39.5, pero al momento de su evaluación, 38.9. Además de gérmenes abundantes, los cuales podemos presumir que también se han encontrado gérmenes incluso gram negativos, y un puño de percusión lumbar o puntos laterales positivos también. Entonces, eso podríamos empezar a sospechar incluso de hitos altas que también se va a mencionar más adelante. Bueno, el pH de sangre se encuentra donde la orina está en 7.5 con una densidad de 20, cosa, un de glucosuria, cilindros hialinos de 1 a 2 por campo, sueros epiteliales 8 a 10 por campo, y hepatitis 1 a 2 por campo. El aspecto es amarillo turbio. Y ya podemos regresar al punto de los presuntivos. Es la identificación de los problemas planteados. Siguiente, por favor. Bueno, hemos planteado los siguientes síndromes. Síndrome febril primero, debido a la fiebre que presenta la paciente de 39.5. También se plantea un fracaso renal agudo, debido a que mencionan que la paciente tiene una urea de 40, y bueno, lo normal es hasta 6.20 aproximadamente, y porque el tiempo de enfermedad que es mayor a 2 semanas. También porque no nos dicen, bueno, la creatinina basal, para saber si hay un aumento de 0.6 según los criterios de CADIO, y este debería ser dentro de las últimas 48 horas, pero suponiendo que su basal era de 1.1, sí habría ese aumento y podríamos también plantear este síndrome. También planteamos una infección del tracto urinario alto debido al hallazgo laboratorial, como mencionó mi compañero, sobre todo el recuento leucocitario de 16.900 milímetros cúbicos y la leucocituria. Y también la fiebre y el hallazgo en el sedimento urinario de las bacterias gram negativas. Y sobre todo también nos orientamos para una ITU alta por la positividad de la puniopercusión lumbar y la positividad también de los puntos renureterales. Y finalmente planteamos una SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, debido a que la paciente cuenta con todos los criterios como la fiebre, la frecuencia cardíaca mayor a 90, ya que ella tiene 110, la leucocitosis, y también porque como hay un foco urinario adicional, planteamos una sepsis. Y como se observa en la tabla, podemos catalogarlo como una sepsis grave debido a que la paciente cumple sobre todo con el criterio de hipoperfusión periférica, ya que tiene una presión arterial de 80/60 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Entonces, ahora consideramos con nuestros diagnósticos presuntivos. Siguiente, por favor. Primero tenemos una ITU asociada al catéter. Para esta hay determinados factores de riesgo, como la duración del cateterismo. En la historia clínica mencionan que la paciente aproximadamente ya tiene uso de catéter desde hace un año, el sexo femenino, que también es coincidencia con nuestra paciente, y la edad avanzada, ya que ya tiene 61 años. Y otros factores de riesgo también relacionados son la diabetes mellitus, la colonización de bacterias en la bolsa de drenaje y errores en el cuidado del catéter. Y la patogénesis de la enfermedad es que la ITU asociada con el cateterismo puede ser extraluminal o intraluminal. La extraluminal se produce mediante la entrada de bacterias a la vejiga a lo largo de la biopelícula que se forma alrededor del catéter en la uretra, y la intraluminal se produce por éstasis urinaria, por fallo del drenaje o por alguna contaminación que se pueda producir en la bolsa recolectora de orina, y eso condicionaría una infección ascendente. Y de estas dos, la extraluminal es más común que la intraluminal. Con respecto a la clínica, y los signos y síntomas que se presentan son fiebre, que es el síntoma más común, como nuestro paciente, malestar general, molestias en el flanco o suprapúbico, también dolor a la palpación del ángulo costovertebral, como nuestro paciente, y obstrucción del catéter. Y laboratorialmente encontramos piuria, leucocituria, disminución de la presión arterial, estos tres presenta nuestro paciente, y acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, que bueno, no lo hemos podido examinar. Siguiente, por favor. Otro diagnóstico presuntivo que también planteamos es un absceso,
y acá tenemos la clínica. Los signos y síntomas es que los abscesos renales y perirrenales se caracterizan por la aparición insidiosa de fiebre, edad avanzada, dolor lumboabdominal vago, palidez, fatiga, sudoración, signos y síntomas generales de supuración profunda y síntomas típicos de una ITU, ¿no? Y estos, los dos primeros y el último son los que presenta la paciente. Y los hallazgos de laboratorio, la leucocitosis y también un BCG y un PCR casi siempre elevados. Y en el marco de los abscesos renales, en el análisis de orina se suele demostrar abundante piuria y proteinuria moderada junto con bacteriuria, como es en el caso de nuestra paciente. Y aquí para confirmar el diagnóstico tenemos que utilizar técnicas de imagen que no se le realizó a la paciente, pero es un poco lejano este diagnóstico presuntivo, pero igual se toma en cuenta, ¿no? Y la radiografía debe usarse para el diagnóstico definitivo de acceso renal o perirrenal, pero también más útiles son la ecografía y la tomografía computarizada. Y en esas imágenes ahí podemos ver la primera un absceso renal y en la siguiente hay una tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Y nuestro tercer diagnóstico presuntivo es una ITU por pielonefritis, que también es nuestro diagnóstico definitivo, el que más creemos que puede tener nuestra paciente y que mi compañera lo va a explicar ahora a continuación, y la fisiopatología también. Bueno, ahora hablando sobre la hipocomplicada, un poco más específico sobre la pielonefritis aguda. Bueno, es una infección aguda parenquimatosa del riñón con mayor frecuencia de origen ascendente. Con frecuencia suele abarcar la pelvis renal causada por una enterobacteria y con mayor frecuencia se presenta en mujeres, ¿no? Si hablamos de la etiología, en un 80% se presenta por E. coli, no complicada. Y bueno, de las citus no complicadas le sigue también las enterobacterias, como Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, y bueno, también en el caso de las itus complicadas, solo un 50% es causada por E. coli, y el restante puede ser causada por enterobacterias, pseudomonas, aeruginosa o enterococcus. Y respecto a la patología, esta se debe a un infiltrado inflamatorio con un predominio sobre todo de leucocitos y polimorfos nucleares, y está localizada en el lóbulo renal y suele ser de aspecto triangular, ¿no? Pero ¿por qué se le conoce como una ITU complicada? Esta ITU se le puede conocer debido a ciertos factores que pueden ser predisponentes, como en este caso, el caso de la paciente, el uso de un catéter, que puede causar ciertas alteraciones funcionales. Respecto a la clínica, es súbita, debido a que presenta fiebre elevada, escalofríos y una afectación general. También puede presentar una distensión de la cápsula renal, lo que va a causar un dolor en la fosa lumbar, también puede causar vómitos y náuseas, y también puede haber un dolor tanto en la percusión como en la palpación, que se puede irradiar tanto a flancos, a fosa ilíaca o a epigastrio. Y bueno, también la vejiga neurógena, que suele aumentar la espasticidad muscular, y vamos a encontrar que en un 20% va a ser por bacteremia y en un 50% por shock séptico. Siguiente, por favor. Respecto a los factores de riesgo que tenía la paciente, estas pueden ser de etiología vaginal, que suele ser en mujeres posmenopáusicas, donde vamos a observar que hay bajos niveles de estrógenos, por ende va a haber una menor colonización en lo que es la vagina por el lactobacilo. Esto va a hacer que aumente el pH vaginal y pueda hacer, aumenta la adherencia de los patógenos, sobre todo al epitelio, y eso va a facilitar la infección. También va a haber una anomalía funcional y la paciente va a presentar lo que es la vejiga neurogénica. Esto quiere decir que va a haber una retención urinaria por el uso de sondas y por ende un factor de riesgo para el catéter, ¿no? Y como quería mencionar que el cateterismo no siempre elimina el riesgo, pero sí reduce la presencia de infecciones urinarias. Y bueno, como complicaciones, vamos a encontrar la nefritis intersticial bacteriana aguda, que puede haber una necrosis papilar, absceso renal perirrenal y bueno, una sepsis que puede llegar a un shock. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con el plan de estudio. Y tenemos 3 escenarios también según lo que hemos visto, ¿no? El primero es muy improbable de acuerdo a la clínica, pero el primer escenario sería cistitis,
con disuria, urgencia urinaria, signos sistémicos como fiebre, escalofríos y la evidencia de fibra o bacteriuria. El escenario 2 es dolor en flanco y o sensibilidad costovertebral, piuria o bacteriuria con o sin clínica de cistitis, y también puede o no haber hallazgos en la tomografía computarizada como atenuación de la cápsula renal y posibilidad de absceso renal. Y el escenario 3, fiebre o sepsis sin síntomas localizados, piuria y o bacteriuria y haberse descartado otras causas, ¿no? Estas tres son itus complicadas. Siguiente, por favor. Debemos de pedir muestras de orina. En caso no pudiéramos pedir un examen completo de orina con tiras reactivas, la piuria es mediante la detección de esterasa leucocitaria y la bacteriuria mediante la detección de nitritos. Pero la tira reactiva tiene una baja sensibilidad a comparación del examen completo de orina, el cual tiene mayor validez y fiabilidad. Se puede hallar piuria en más de 10 leucocitos y tiene que asociarse también a la clínica. Ahí vemos la sensibilidad de los componentes del análisis de orina. El test de nitritos tiene una sensibilidad de una especificidad del 98%, y esto ya nos indicaría bacteriuria, mientras que vemos que el test de leucocito esterasa tiene una sensibilidad del 83%. Siguiente, por favor. También pedir un urocultivo para confirmar el diagnóstico, en realidad para buscar la etiología de la ITU, antibiograma para el tratamiento idóneo y erradicación del agente, pidiendo un cultivo 1 a 2 semanas post tratamiento. En las mujeres vamos a confirmar ITU con síntomas de cistitis y más de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro, o también si tiene síntomas de pielonefritis con más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y en caso que tuviera una bacteriuria sintomática, deben haber más de 100.000 UFC, 2 urocultivos separados una semana o un urocultivo positivo más un test de nitrito positivo en otra muestra. Y en el caso de los hombres, la ITO se confirma con más de 1.000 unidades formadores de colonias o una bacteriuria asintomática con un urocultivo. Siguiente, por favor. Vamos a entrar con el punto 4, esquema de tratamiento. Siguiente, por favor. Como hemos notado en el caso, el paciente hay alteración del estado hemodinámico del paciente. Han planteado sepsis en los presuntivos. Posiblemente el paciente a punto de desencadenar tal vez un shock séptico, producto, hemos visto en los exámenes, perdón, en las funciones vitales, hipotensión. Así que siempre el manejo hemodinámico y oxigenatorio es de entrada, ¿no? En estos casos. En el caso de la oxigenoterapia, a ver, ya, listo. En el caso de la oxigenoterapia, se recomienda proporcionar oxígeno suplementario según sea necesario. En este caso no contamos con nada, pero siempre hay que tratar de mantener la saturación por encima del 92%. Es posible que las intervenciones que incluyen oxígeno puedan ir, en caso de bajo flujo, un cánula binasal, ventilación invasiva, o en el caso de oxígeno con alto flujo, podemos usar las cánulas de alto flujo que tenemos ahora, los sistemas Venturi, ¿no? Y en el caso de ser necesario, de haber alteración del sensorio o el trabajo respiratorio extenuante, poder realizar de repente o considerar la ventilación mecánica, ¿no? En el caso de
del manejo hemodinámico, rápidamente hay que obtener un acceso intravenoso en estos pacientes. Lo que se recomienda es colocar, ¿no?, la colocación de un catéter venoso central, el cual nos permita administrar volumen al paciente. Tenemos para esto administrar posibles bolos endovenosos rápidos, entre 500 a un litro de cristalino isotónico, ¿no? Principalmente lactato de Ringer, ¿no? No siempre se cuenta con eso, así que generalmente se usa cloruro de sodio también al 9%, ¿no? Y los bolos pueden ir repitiendo de acuerdo a la clínica y de acuerdo a la mejoría hemodinámica del paciente, ¿no? El objetivo siempre es llevar la presión arterial media a más de 65 milímetros de mercurio y una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilogramos por hora, ¿no? Para asegurarnos de que el paciente no estamos aportando líquido al paciente y que el paciente esté reteniendo, ¿no? Después poder tener otro tipo de complicaciones cardíacas o pulmonares. Si la respuesta hemodinámica a los líquidos intravenosos es inadecuada, tendríamos que pensar de repente que hay una sobrecarga de líquido, ¿no? Ya deberíamos estar considerando la administración de vasopresores, ¿no? Generalmente se usa noradrenalina, pero también podríamos usar algún otro, ¿no? Pero eh, para eso se recomienda, sobre todo, como hemos dicho, que se coloque un catéter venoso central, ¿no? Para ya poder hacer uso de vasopresores en el caso de que la terapia hídrica no surtiera efecto, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del enfoque antibiótico, tenemos diferentes escenarios, ¿no? En el caso de la paciente, tenemos una paciente que se ha hospitalizado y que presenta una ITU complicada, ¿no? Como ya han explicado previamente mis compañeras, ¿no? En ese caso, al no tener una historia eh, de hitos a repetición o ser tratada anteriormente por otro tipo de patógenos, no tenemos el conocimiento de qué antibiótico se ha usado previamente, ¿no? En estos casos, los esquemas para tratamientos en un paciente complicado con criterios de enfermedad crítica, como puede ser la sepsis grave, por ejemplo, y ningún riesgo a que haya resistencia, empezamos con los carbapenem, ¿no? Sobre todo de tipo antiseudomonas, como es el imipenem, 500 miligramos cada 6 horas. O también podemos considerar meropenem 1 gramo endovenoso cada 8 horas, ¿no? La razón de esta cobertura antibiótica amplia eh, es erradicar, ¿no? Sobre todo los principales agentes que se puedan encontrar asociados, ¿no? Como son los gram negativos y los anaerobios, ¿no? Y también considerar de repente la posibilidad de que haya resistencia a la beta-lactamasa, ¿no? En este caso, agregar a los carbapenem una vancomicina, ¿no? Que puede ser de 15 a 20 miligramos en 2 o cada 8 horas. Y siempre que estemos en este caso usando vancomicina, tener en cuenta el ajuste renal que haríamos, ¿no? En todo caso, si es que el paciente tuviera enfermedad renal crónica o algún deterioro renal que nos amerite reajustar la dosis de vancomicina, ¿no? Que es un medicamento nefrotóxico. En el caso de otros pacientes hospitalizados, pero que presentarían, que sí podrían presentar resistencia, podríamos usar en este caso piperaciclina tazobactam, endovenoso igual cada 6 horas, o también poder usar cefepime 2 gramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Pero en este caso no funcionaría, así que estaremos contando eh, con un agente que es resistente a la beta-lactamasa, ¿no? En este caso sí podríamos usar pipetas, ¿no? Y si no, si estamos considerando la pseudomonas y que también sea aislado en el caso del cultivo un agente resistente a la masa, podríamos empezar, como ya se ha dicho arriba, con imipenem, meropen, los carbapenem, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Pero todo va a depender del cultivo, ¿no? En este caso, el tratamiento es empírico, ¿no? Pero pasadas las 48 horas, 72 horas que tengamos de cultivo, se puede realizar un reajuste al tratamiento antibiótico, ¿no? Y de acuerdo también a la evolución del paciente, se va a pedir examen de laboratorio para poder ver la mejoría del paciente, no solamente clínicamente, sino en hallazgos, ¿no? De repente en el programa empezar a ver el descenso del PCR, el descenso de la leucocitosis, todo lo que nos indique de que el tratamiento antibiótico está resultando, ¿no? En todo caso, el cultivo o el urocultivo nos va a dar la luz para ver
si estamos en el camino correcto con el tratamiento, y eso complementado a la clínica y a los laboratorios de análisis, nos va a ver que el enfoque de tratamiento de antibióticos está haciendo efecto. Siguiente, por favor. Creo que eso sería todo, sí. Sí, doctora, sería todo por parte del grupo 3. Ok, chicos, muy buena exposición. A ver, ustedes son los moderadores del seminario. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer los demás compañeros, ¿cuáles serían? Hablando del diagnóstico sindrómico, a ver, pregúntenle por favor a sus compañeros. Bueno, los diagnósticos sindrómicos que hemos propuesto para este caso que les mencionó mi compañera son estos cuatro. Además, no sé si mis compañeros quisieran, si alguno está mal o si hay otro que ellos agregaron que nosotros no hemos puesto. A ver, pregunta a tus compañeros. A ver, ¿quién quieres preguntar? A ver, eh, Héctor, no sé si tú has agregado otro síndrome o estás de acuerdo con estos que se han planteado. Eh, sí, básicamente en el grupo planteamos lo mismo. También estuvimos pensando un poco de lo que es posible fracaso renal por el uso de lo que es el paracetamol, ¿no? Pero no lo íbamos a plantear así como tal como un síndrome, pero fue como que una idea que tuvimos en un primer momento como grupo. Ok, sí, por la toxicidad, ¿no? ¿Qué más? Sí, también se puede haber planteado. En relación ahora, ¿algún otro síndrome que hayan planteado otros compañeros? O aparte de lo que mencionó mi compañero Héctor, por ejemplo, mm, eh, que son del mismo grupo. Sandra Charapaki. Sí, buenas tardes, compañeros, doctora. Bueno, mi grupo sí justo planteó los cuatro síndromes, que especialmente lo que es la ITU alta, por la puñopercusión positivo, fiebre, que lo diferencia de la ITU baja, y el recuento leucocitario. También en caso de cirrosepsis, también porque ya se ve lo que es la hipoperfusión periférica, como tú lo resaltaste, y tienen como un foco infeccioso el urinario, ¿no? Y con respecto al fracaso renal agudo, también lo planteamos por la urea, que se encuentra en valores elevados, la creatinina también, y el tiempo que es 2 semanas. Ok, en cuanto al diagnóstico, a ver, por favor, pongan el diagnóstico que han planteado. Ok, el diagnóstico es una ITU, ¿no es cierto? Asociada a un catéter. Perfecto. ¿Hay algún examen de laboratorio que ustedes quisieran que haya faltado? Por ejemplo, como comentaba, para el diagnóstico de una ITU, ¿qué exámenes tiene el paciente y qué exámenes creen ustedes que faltaría tanto para culminar con el diagnóstico o de pronto para seguimiento? A ver, Brenda Torres. Sí, doctora, para confirmar la infección sería un urocultivo. Por Perfecto. ejemplo. ¿Qué otro examen le pedirías a un paciente que está con una ITU? Ahí. Doctora, si es agudo puede ser La ITU, estamos hablando de la ITU. un uranálisis, Ya, ¿qué más? mm, un PCR, procalcitonina. Ya, muy bien, es cierto, es una ITU alta, probablemente es una pielonefritis, si está séptica con una hipotensión, puede ser un shock séptico.
Bien, ¿qué más nos está faltando para ver si es cuán grave es la sepsis? Urocultivo, un examen de orina nuevamente, un PCR, que PIO2, un hemograma, ¿cierto? ¿Y qué más? A ver, Daniela Oriundo. Sí, doctora, ¿puede ser también los niveles de lactato? Muy bien, los niveles de lactato. Ok, bien. A ver, ¿quién alzó la mano? Sí, doctora, yo también concuerdo con Daniela, los niveles de lactato. Ok, entonces esos faltan, ¿no? Bien, y para el tema, por ejemplo, de la injuria renal aguda que también están diagnosticando, qué exámenes le podrías pedir? A ver, Daniela Sánchez. Daniela Sánchez se encuentra. A Sí, ver, doctora, sería la creatinina para poder medir la tasa de filtración glomerular y también el volumen urinario en 24 horas. ok. También Valeria, incluso podríamos pedir un sedimento urinario. ya, está muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Valeria, Doctora, se le puede pedir también la urea. ya, Y ya, bueno, también los otros exámenes que vendría a ser, por ejemplo, el agar, tal vez una ecografía para confirmar que sea algo agudo. claro, muy bien, el ¿no es cierto? La ecografía te ayuda, pero ¿qué podrías encontrar en la ecografía en un paciente con injuria? Inversión del flujo. Tú encuentras normalmente este, la presencia en una ecografía, una hiperecogenicidad a nivel de la médula e ecogenicidad a nivel del parénquima, porque obviamente el parénquima está lleno de vasculatura y eso es hipoecogénico. Cuando hay una injuria renal, se invierte este flujo y vamos a encontrar más hipogenicidad en la médula por el tema de que hay más flujo a nivel de los vasos peritubulares para que mantengan el oxígeno y por ende el ATP y por ende las bombas. ¿Ok? Eso puedes encontrar. ¿Sí? ¿Qué más? Los electrolitos también, ¿no? Para diagnosticar. ¿Qué más te interesa saber en un paciente que tiene una injuria? A ver, Diana. Diana Ramírez. ¿Se encuentra? Sí, doctora. A ver, coméntanos. ¿Qué te interesa saber de este paciente que tiene una injuria? Como lo han comentado tus compañeros. Dorcas. Definir la A ver, causa, los factores de riesgo, tanto los modificables y los no modificables para poder revertir el cuadro. en este caso, ¿cuál es la causa? La ITU, doctora. Ok, ¿qué más? ¿Consume medicamentos también? Sí, doctora, el de la presión arterial. Ya, ¿qué medicamentos consume? Doctora, disculpe, no escucho nada. ¿Qué medicamentos consume el paciente? Medicamentos para la presión arterial, pueden ser yecas o pueden ser ARAS. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa que consuma? ¿O no? Bueno, en No, este caso, perfecto. Entonces, la sepsis es lo que está causando la injuria renal aguda. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo? Obviamente, tratar la sepsis. En cuanto a la ecografía, sí, aparte que nos ayuda con el diagnóstico de la injuria renal aguda, también puede indicarnos acerca de una complicación, por ejemplo, un absceso, que es lo más frecuente, ¿no? Puede ser un absceso perirenal que debemos de manejar. ¿Ok? Obviamente todo absceso se drena. Entonces,
Es importante ecografía y ver el potasio, los electrolitos y el AGA para ver si hay un tipo de complicaciones, para ver si tiene el paciente un criterio de emergencia. Bien. ¿Qué otra pregunta más tienen, chicos, de qué han expuesto para sus compañeros hasta ahí? Ya hemos hablado acerca del diagnóstico, ok, el manejo. ¿Cuál será el manejo en ese tipo de pacientes? Irma, Pedrillana, ¿está ahí? Sí, doctora, no se le escucha bien. ¿Cuál sería el manejo en el tipo de pacientes? Como ya tiene un shock, tendríamos que manejar primero la... Disculpe, doctora. Tendríamos que primero manejar la hipotensión, la hemodinamia, obteniendo un acceso, un catéter venoso central para dar volumen a ese paciente, ¿no? Administrar bolos de, de suero y también oxigenoterapia porque está disminuyendo su saturación. Además de que también debemos de darle, más adelante explicó mi compañero que como esta es una paciente crítica, debemos de darle carbapenems. Sí, ¿no es cierto? Capaz ponerle vasoactivos para poder mejorar la transfusión sanguínea. Bien. ¿Cuál es el otro manejo, Paola Sandoval? Jennifer Paola Sandoval. ¿Qué opinas de lo que dijo tu compañera acerca de los carbapenems? ¿Está? ¿Está Jennifer Paola? ¿Está Jennifer Paola? Ok, no Sí, está. doctora, Jennifer, a hola. ver, ¿qué más? Sí, ¿qué más? ¿Cuál es el otro manejo que deberíamos tener? Doctora, no se le escucha bien. Hola. A ver, ¿cuál es el otro manejo que el paciente debería tener? A ver, ¿me pueden escuchar ahí? Doctora, se escucha con interferencia, usted dice. Ahora. ¿Ahora me escuchan? Ya, ¿ahora se me escucha o no? Sí, doctora. Sí, doctora, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, doctora, creo que ¿Ahora sí. me escuchan o no? Sí, doctora. Sí, doctora, no está. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Ya, a ver, entonces, en ese tipo de pacientes es muy importante, es necesario ver qué tipo de fármaco, qué tipo de germen es el que tiene, porque recuerde que es un paciente que tiene, es muy propenso a tener infecciones urinarias por el tema de la sonda Foley. Entonces, los gérmenes pues no van a ser tan fácil de poder erradicar. Entonces, el tipo de paciente es importante contraer un cultivo para poder darle un manejo ideal para él.
Si bien es cierto, debemos empezar con un tratamiento empírico, ¿no? Hasta tener el resultado del urocultivo. Los PENEMS, como el imipenems, los carbapenems, como el imipenems o el meropenem, sí son fármacos ideales porque son fármacos que se utilizan para gram negativos y el porcentaje, pues, es E. coli. Entonces, sí deberíamos iniciar con un tratamiento, pero obviamente antes de iniciar debemos tomar la prueba del urocultivo. Y si nosotros ya iniciamos y de pronto el paciente no mejora, podemos volver a pedir un urocultivo, pero sí es con removedor antibiótico. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuál es la causa de la infección urinaria en ese paciente? Lo indicó. A ver, vamos a ir. Ya, a ver, Vilma Trujillo. Sí, doctora. Sí. ¿Cuál es la causa de la ITU en ese paciente? Bueno, la paciente menciona que tiene alergia neurogénica y puede ser más que nada la causa más frecuente es la vía ascendente. Podría ser por la E. coli y eso. Ok. Valeria Cabrera, ¿algo que acotar ahí en la causa? Creo que lo que más llama la atención en antecedentes, que podría ser lo más propicio, es la vejiga neurogénica que menciona a los 60 años. Ok. Rocío Vegaza. Sí, doctora. Bueno, la administración de la sonda Foley podría haber contribuido a que haya desarrollo de bacterias, entonces también podría ser como que un factor de riesgo en este caso, ¿no? Exacto, también es un factor de riesgo, no tanto la vejiga neurogénica como el ser portador de sonda Foley. Y más aún, en ese caso, lo que tú debes hacer es lo siguiente, mire, si bien es cierto, no se puede tratar el tema de la vejiga neurogénica, necesitamos sí o sí saber qué tipo de germen es, ¿no? Para poder erradicarlo. Lamentablemente no se puede hacer nada con la vejiga neurogénica, o sea, es un paciente que va a continuar teniendo infecciones urinarias, pero quiero saber cuál es el manejo de esas hitos recurrentes en ese paciente. ¿Alguien ha leído algo de eso? ¿Hay Priscila Montoro o Raquel Carpio o Renzo Alberti? Uno de los tres. A ver, Priscila Montoro, ¿cuál es el manejo en una ITU recurrente? ¿O el grupo expositor? El grupo expositor, ¿alguno de ustedes? Doctora, Doctora, disculpe, Renzo Alberti. Dime. Lo principal sería recalcar el paciente que tiene que tener una higiene adecuada. Si bien la sonda Ok, puede ser un tratamiento posible, también puede ser sondajes vesicales, tal vez, o, o lavados eh, periódicos, ya sea con soluciones estériles o tal vez hasta con antibióticos creo que se hace. Y, y tratar, bueno, la paciente tiene bastantes comorbilidades y también es una paciente de edad, de la tercera edad, así que también eh, tal vez poder plantear un tratamiento sustitutivo hormonal. ya. Sí, doctora. Dime. Doctora, soy Priscila Montoro. Creo que también en una ITU recurrente lo que se puede hacer es una profilaxis antibiótica, en sí, darlo como que antibiótico de manera preventiva, ya que igual, o sea, es alto que presente estas infecciones, ¿no? Claro, sí, o sea, hay terapias o sea, hay manejo que es no medicamentosa, como por ejemplo el tener una buena higiene,
¿no? El paciente que, inclusive si es adulta, mayor y si es mujer, existen lo que son los lactobacillus que se ingresan pues en la vagina o lactobacillus vaginales para mantener una flora adecuada, de tal forma que no genere más infecciones urinarias, ¿no es cierto? Y no sé si han escuchado también el uso con a la terapia de arándano. Los arándanos son frutas tú puedes consumir para evitar el pH, o sea, evitar el cambio de, cambiar el pH a ser más ácido a nivel vaginal, ¿ok? Y eso, a nivel urinario, perdón, y eso genera también que se evite la presencia presencia de gérmenes o de crecimiento de flora bacteriana y por ende también reduce de una manera nada despreciable las infecciones urinarias, ¿no? El uso de arándano o vitamina C, porque eso, como hemos comentado, acidifica la orina e impide que haya infecciones urinarias. Y la profilaxis antibiótica sí es cierto. ¿Qué profilaxis antibiótica ustedes conocen para un paciente que tiene una ITU recurrente? ¿Alguien Creo de que es de ustedes? hipoclorito de sodio. No, antibiótica. No sé si he escuchado acerca de la nitrofurantoína o el sulfamethoxazol o las quinolonas, por ejemplo, la nitrofurantoína, el uso de trimetoprim, sulfamethoxazol o los ciprofloxacinos se pueden utilizar también como medicamentos para la profilaxis. Por ejemplo, la nitrofurantoína, que es lo que más usamos, tú puedes utilizar inclusive de 500 a 100 miligramos, ¿ok? Pueden ser por periodos cortos, pero sí puede ayudar mucho, te puede ayudar un montón. Este, después de eso, ¿qué otro fármaco te puede ayudar mucho? Las quinolonas o la trimetoprim sulfamethoxazol. Generalmente tú le puedes dar dosis de miligramos y de sulfamethoxazol de 200 miligramos, ¿no? Y eso tranquilamente se lo puede dar al paciente una vez al día, ¿ok? Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Obviamente es al día. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más nos toca hablar acerca del manejo? Las fluoroquinolonas. Nosotros damos de quinolonas aproximadamente 125 miligramos y cuando hablamos de norfloxacino también hablamos de 200 miligramos más o menos, ¿ok? Que también pueden ayudar a pacientes que tienen una hito recurrente, ¿ok? Bien. ¿Qué otra pregunta más se puede hacer en ITU? ¿Cuál es el germen a la cabeza que puede generar infecciones urinarias? E. coli. El coli. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hacia mí? Doctora, una pregunta. En eso de la profilaxis antibiótica, estaba leyendo que había profilaxis continua y poscoital. ¿Hay alguna edad en la que ya no se toma tanto el poscoital por el hecho de ser adulto mayor o algún otro criterio? Que tenga relaciones y se le puedes dar tranquilamente. No hay una relación entre la edad. Pero Ahora, entonces, dígame. Sí. la profilaxis continua y la poscoital se diferencian en que la poscoital es únicamente poscoito y el otro es como que en un Sí, para periodo, este, como ya recetado por el médico. Sí, es que en realidad debería ser recetado por el médico. Cuando no hablamos del tipo de terapia postcoital, por ejemplo, hablamos solamente del tripentoprim o de pronto de la nitrofurantoína, vamos a dar, por ejemplo, dosis de 1 miligramo por kilo, y eso es por día, y por lo menos son más de 2 a 3, o sea, obviamente más de 2 a 3 años de edad, ¿no? Pero el tratamiento tiene que dar siempre, ¿ok? Y la dosis postcoital es como si fuera una dosis extra. ¿Me dejo entender? Solamente Sí, doctora. postcoital. Pero el tratamiento es largo. Un adicto recurrente, el tratamiento es largo. Y por ejemplo, diclofenatoína, acuérdate de que es 1 a 2 miligramos por kilo por día. Y eso lo tienes que dar diario, ¿no? Porque son pacientes que van a tener ictus recurrentes siempre, porque siempre van a estar con la sonda Foley, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ay, recuerden que es dosis única, siempre. Es dosis única. De 2 a 3, pero es dosis única. Y es una vez al día. ¿Qué otra pregunta más que necesitan saber de las infecciones urinarias? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta tienen?
Doctora, una consulta. ¿Nosotros le podríamos llegar a plantear en esta paciente ya un shock séptico como tal o lo dejaríamos solamente en sepsis? No, ¿cómo clasificas un shock séptico? ¿Cómo defines? Por la presencia de una inestabilidad hemodinámica o un lactato más de 2. No tienes lactato, pero tiene inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Así, doctora, por la hipotensión. Ya, entonces es un paciente que tú sí deberías tratarlo como un shock séptico. Y ese paciente ha hecho una pielonefritis, un shock séptico, punto de partida urinario y una injuria renal aguda. Ese paciente debería estar tratado en una área de cuidado crítico. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Doctora, una consulta. ¿El shock séptico, que en este caso es del caso clínico, puede ser una causa de una prerrenal o es solamente la sepsis lo que causa una insuficiencia renal aguda prerrenal? Es una, que no puede causar una prueba renal porque todo paciente que tiene una sepsis o un shock séptico hay un estado de vasodilatación. Entonces eso genera una disminución del volumen a nivel de la tubularidad aferente. Sí podría provocarse como una prerrenal, comportarse como eso. Y doctora, en este caso, si bien habría como que una lesión prerrenal, pero también habría renal. ¿Y cómo sería en este caso el tratamiento o es solamente enfocado a No, shock séptico? Porque no, lo que pasa es que cuando han hecho sus clases de injuria renal aguda, sabemos que la causa de una injuria renal aguda es multifactorial. O sea, es muy raro que encuentres solamente una causa de una injuria. Es un paciente que puede tener una ITU prerrenal y una ITU renal, perdón, una injuria prerrenal, una renal e inclusive también una posrenal. Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que hacer primero es mantener la perfusión renal, que es lo primero, ¿ok? Tranquilamente la hidratas, aumentas el volumen circulante para que no haya ningún tipo de problema y luego manejas la causa de la injuria renal aguda. Si es un paciente que está con sepsis, manejo la sepsis. O sea, el manejo también es multidisciplinario. ¿Ok? Obviamente que el mayor porcentaje de las infecciones son prerrenales, pero no significa que ese 20% sea otra causa. Esa causa, el resto del porcentaje puede ser una renal y posrenal también. Entonces, el manejo básicamente es mantener una perfusión renal y eliminar la causa que está generando esa injuria. Si es la infección, manejar la infección. Si es tóxico, que también está dentro de la injuria renal, corregir el antibiótico. ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, una consulta. Leí una guía en la que decía que el tratamiento de primera instancia sería micacina y en caso de absceso vancomicina. Eh, sí, el detalle es que cuando tú estás iniciando un medicamento, cuando tú inicias un manejo eh, empírico de una infección urinaria o de una ITU, una shock séptico punto de partida urinario, tú tienes que guiarte mucho de la epidemiología que hay en tu área donde tú estés trabajando. Si el mayor porcentaje es gram negativos, el manejo será tratamiento para gram negativos. Pero si el mayor porcentaje es gram positivo, dentro de tu epidemiología, porque es diferente en cada país, el manejo inicial sería la vancomicina o de pronto para gram positivos, o de pronto la micacina, que es para gram positivos y negativos, ¿no? A eso se refiere. Gracias, doctora. Ahora, me olvidé el comentarles, el tratamiento de hito recurrente, ¿cuánto tiempo se debe de tratar? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea?
¿Nada más? ¿No hay idea? ¿Ninguna otra idea? Hasta No hay 2 semanas. No, cuando hay profilaxis no hay un tiempo específico en realidad de cuándo iniciar. Depende mucho del área, ¿no? Por ejemplo, cuando inclusive hay manejos de itus recurrente y como profilaxis que lo puedes utilizar por un año, ¿cierto? Hasta que puede eliminarse la noxa que está generando esas infecciones. Pero en resumen o en general, en una ITU a repetición deben hacer profilaxis por lo menos 6 meses, ¿no? Y si durante, por ejemplo, ese intervalo que tú lo estás tratando, que son 6 meses, hace infecciones, se puede seguir hasta 1 o 2 años. Por eso no hay un tiempo establecido. Inicia la profilaxis que es diaria, ¿ok? Y vas viendo cómo va el paciente. Si le quitaste la noxa, en buena hora, porque no va a tener hitos recurrentes, pero si no le puedes quitar la noxa, en el caso de él que tiene, por ejemplo, usuario de Fundofole, puede dar primero tratamiento profiláctico si es un hito recurrente por 6 meses. Y si ves que en ese tiempo vuelve a repetir o hacer una infección urinaria, deberías aumentarlo por 1 a 2 años, ¿no? ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta más? Pero el tiempo base es 6 meses, ¿no? De tratamiento, una vez al día. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, si no hay otra pregunta más, entonces cualquier duda o pregunta que tengan por WhatsApp, si no, ya nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, chicos, ya nos estamos Gracias, viendo. doctora. Ya. Gracias, doctora. Gracias.